Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente fuerte en la rotonda de Bushiri. IDEA finalizó su workshop de emprendimiento deportivo. Fuerte sismo asustó y sacudió a los paisas esta madrugada. Continúa la violencia en los pasos fronterizos. Un artista recrea increíbles fotos con sus hijas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos como siempre con noticias locales, en esta oportunidad con un accidente que se registró en las últimas horas en la avenida Wati Foss Boulevard, para ser exacta en la rotonda de Bushiri, en esta oportunidad entre un pick-up y un Chevrolet. Ayer en la rotonda de Bushiri, en la avenida Wati Foss Boulevard, ocurrió un accidente en donde un hombre que venía manejando un pick-up de carga bajando desde la parte de San Nicolás no frenó a tiempo y se subió a la rotonda y se fue en contra de un Chevrolet SUV. En el vehículo una dama resultó levemente herida y por ese motivo la ambulancia tuvo que presentarse y brindarle la asistencia. Allí decidieron trasladar a esta dama al hospital. La policía de tráfico también estuvo presente tomando los datos de lo ocurrido y los daños en contra del vehículo marca Chevrolet fueron considerables. Cambiando de tema, una nueva era va a comenzar para el área de San Nicolás. Esta semana la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo anunciando que el proyecto del hotel conocido como Secrets abrirá para finalizar este año 2024. Según lo que están esperando es que los desarrolladores puedan estar listos con la primera fase para lo que trata final del 2024. La ministra presidente, la señora Evelyn Weber Cruz, se reunió con los desarrolladores del Hotel Secrets que vendrá en San Nicolás. Según la primer ministro, los desarrolladores tuvieron la buena noticia de que ellos están trabajando para quedar listos con la primera fase de este hotel para finales de este año 2024. La información que ellos le compartieron a la mandataria, según lo que explicaron, es que están en buena vía. Este hotel será el primer hotel grande para el área de San Nicolás, y según lo señalado, generará un desarrollo grande para esta área y para todos aquellos habitantes Paribas-Brog. Ese es nuestro compromiso con San Nicolás, traerle vida de vuelta, y lo estamos logrando, según lo que indicó la primer ministro. Para el gabinete Weber Cruz II, el desarrollo de San Nicolás es una prioridad y por eso están trabajando arduamente para poder llegar a una solución con este proyecto. La mandataria indicó que para el gobierno este proyecto es de gran beneficio, viendo que va a crear oportunidad laboral y un crecimiento económico. También el gobierno lo que está haciendo es invirtiendo dinero para lo que trata el embellecimiento de diferentes áreas, incluyendo Baby Beach y Roger Beach. Esta semana finalizó el workshop de emprendimiento deportivo que desarrolló IDEA, que es la unidad del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Allí todos los participantes tuvieron varias semanas recibiendo muchas herramientas, las cuales muy seguramente van a poner en práctica, no solamente con el emprendimiento deportivo, pero también en diversas disciplinas. Esta semana, IDEA, que es la unidad del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, concluyó la serie de talleres de emprendimiento deportivo con una sesión perspicaz sobre ganar con el turismo deportivo, presentada por la señora Tita Iglesias, especialista en eventos y patrocinios de la Autoridad de Turismo de Aruba. La señora Iglesias exploró la dinámica y la sinergia entre el deporte y el turismo en Aruba, destacando la belleza natural de nuestra isla y su cultura vibrante como atracciones clave tanto para los atletas como para los espectadores. Durante el taller profundizó en los objetivos comunes de ATA, enfatizando la importancia de brindar experiencias deportivas excepcionales, promoviendo el bienestar y priorizando la responsabilidad ambiental con el compromiso comunitario. La señora Tita Iglesias también compartió fascinantes ideas sobre eventos icónicos como el High Winds, la maratón KLM y el beach tenis.
país, destacando los principios estratégicos de gestión de eventos detrás de su éxito, desde la planificación previa al evento hasta la evaluación posterior al evento. Aseguraron una experiencia memorable para todos los que requiere una atención meticulosa. Agradecimientos vienen por parte de IDEA para la señora Tita Iglesias, la señora también Ronela Cruz de la Autoridad de Turismo de Aruba, por su invaluable colaboración a lo largo de este proyecto. Su experiencia y apoyo han sido fundamentales para dar forma en este viaje hacia el emprendimiento en el deporte. Al concluir esta serie de talleres de emprendimiento deportivo, nos complace anunciar que lo siguiente en la agenda es la ceremonia de entrega de certificados. Esta ceremonia marcará la culminación del arduo trabajo y dedicación de los participantes de este taller. Empezamos nuestra ronda internacional con el fuerte sacudón que pasaron los paisas durante esta madrugada. 2:40 de la mañana, todos dormían y allí, según lo que indicaron, un sismo de 4.0 grados en la escala de Richter sacudió y ellos quedaron muy asustados, como lo van a ver en las imágenes. A la gente en Antioquia los pelos se les pusieron de punta cuando sintieron el temblor de magnitud 4.0 hacia las 2 de la mañana. Quedaron despiertos y temblando, como lo mostró esta mujer en redes sociales. El epicentro fue en el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. Muchos sintieron que era el fin del mundo. Fue bastante fuerte, estábamos trabajando cuando lo sentimos. Le dije al compañero que sí lo había sentido y dijo que sí, salimos corriendo porque se sintió bastante duro. ¿Qué pensó usted? No, que ya era el fin del mundo. Casi me cae el techo. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué sintió en esos momentos? Nada, todo el mundo salió, todos los vecinos salieron. Tembló durísimo, pensé que iba a caer el edificio. Algunas personas tuvieron que evacuar sus viviendas. Las alarmas se encendieron. El rugir de la tierra no sonó pasito. Según muchos habitantes, es primera vez que algo los sacudía así. Estaba en la freidora cuando se me empezó a mover todo, absolutamente todo. Se nos cayeron las gaseosas de la nevera, eso fue horrible. Me quedé paralizada del susto. ¿Había sentido algo así antes? No, aquí en Medellín no. Aunque al momento las autoridades están evaluando los daños del temblor, en algunas viviendas las grietas no tardaron en aparecer, como ocurrió en esta casa del barrio Pedregal de Medellín. Estaba lavando la loza y empecé a sentir que estaba moviéndose las cosas y salí de una vez. ¿Y qué hacía la otra gente? También salir de una vez, respuesta de una vez de acción hacia la calle para poder protegerse. El temblor se sintió en todo Antioquia y más de uno se tuvo que levantar antes de tiempo. Esa alarma que no programaron ellos les hizo pegar un susto tremendo. Y nos quedamos en Colombia, pero pasamos ahora a su capital, a Bogotá, en donde un taxista fue grabado al momento en que sacó literalmente a una pasajera de su vehículo. Según las declaraciones que esta joven dio, el taxista la quería robar. Se busca a este taxista que lanzó a su pasajera con el carro en movimiento en el sur de Bogotá. El hecho dejó a una joven herida que no entiende qué le pasó al conductor que, según su versión, le robó hasta el celular. Todo comenzó en esta calle y sitio de rumba del barrio Restrepo. El taxista, dice la joven, pensó en algún momento que ella y su pareja lo iban a robar. Por eso decidió parar en la estación de policía de la localidad de San Cristóbal para que un policía verificara lo ocurrido. Según la denunciante, el uniformado vio que no había inconveniente alguno y le pidió al taxista que siguiera su ruta. Fue muy cerca al batallón del ejército, donde el taxista dejó al pasajero y aceleró para llevar a esta mujer a un punto más hacia el sur de la localidad y, según ella, le robó su celular, la golpeó y la arrojó del vehículo. Abre el carro, la baja a la fuerza, la empieza a estrujar. Ella tenía el celular en el abdomen y ella empieza a decir, el taxista empieza a decirle que cómo le va a pagar. Y ella, no, yo tengo el dinero, yo le voy a pagar. La pasajera, y según estos documentos, fue incapacitada, mientras que las autoridades buscan al taxista para que dé su explicación del por qué la pasajera terminó arrastrada y sin sus pertenencias. Cuando ella cae, pues pide ayuda y pues realmente se ve que nadie le presta los primeros auxilios y
pues sí, se ve que las personas no son solidarias. ¿Y el taxista al final se marchó? El taxista se marchó, o sea, vio que ella cayó, que se golpeó y no tuvo, o sea, la piedad de volverse a ver cómo había quedado. En el barrio Restrepo preguntamos por el conductor, pero otros taxistas manifestaron no conocerlo, pero comenzarán a indagar para hallar al responsable. Pasamos ahora a Paraguay, en donde un presunto delincuente fue detenido por parte de las autoridades. Cámaras de seguridad de un centro comercial dieron muestra cómo él estaba actuando. Sin embargo, el prontuario de este joven es que por lo menos 15 supermercados recibieron la visita. Estas imágenes son solo algunas donde aparece Gerardo Manuel Agüero González, alias Lalo, detenido por agentes de investigaciones de Central y que cuenta con cerca de 8 órdenes de captura. El hombre generaba temor en los empleados de varios minimercados, por sobre todo en horario nocturno y madrugada. Siempre está con un arma de fuego y se muestra muy violento para reducir a sus víctimas. Se individualizó más de 10 lugares donde fue reconocido. Cambiando de tema, ante el aumento de la violencia en Ciudad Juárez, que es uno de los puntos fronterizos en donde llegan muchísimos migrantes, ellos dicen tener mucho temor por lo que puede pasar con sus vidas, no solamente por todo lo que se exponen al momento en que tienen que caminar para poder llegar hasta este paso fronterizo, sino también por todo lo que ocurre. El informe es de La Voz de América. Tratamos lo más posible de resguardarnos, bien sea en el sitio donde nos están dando alojo. Alrededor de 2.100 elementos del ejército mexicano se encuentran patrullando las calles de Ciudad Juárez luego del aumento de la violencia en México. Cambian los mandos o cambian lo que tenga que cambiar, pero sigue habiendo el mismo problema y nadie dice nada y continúan las cosas. Por un momento en el camino se bajan los índices de violencia, pero mientras sigamos teniendo impunidad, mientras sigamos teniendo gente armada en las calles, pues esto va a seguir pasando, ¿no? Tan solo en el mes de febrero, 65 personas han sido asesinadas en esta ciudad fronteriza, según la Fiscalía Zona Norte de Chihuahua. En esta ciudad se nos hace muy difícil, pues, en base a todo lo que está aconteciendo con los diferentes tipos de bandas organizadas, pues. Para activistas locales, los problemas de seguridad que se han agudizado en las últimas semanas en Juárez inquietan a los migrantes. Afecta más que nada en la confianza de ellos, poder moverse libremente, tanto para ir a atenderse médicamente como para poder hacer los trámites necesarios en su estadía en esta ciudad. Se espera el arribo de más elementos del ejército mexicano a la frontera en los próximos días. Cambiando de tema, hay preocupación entre las autoridades, tanto de Venezuela como también Colombia, y este paso fronterizo por la cantidad y el aumento de casos de dengue que han registrado en las últimas horas. Tengo fiebre, dolor de cabeza, escalofrío, dolor de huesos. Y pues por eso estoy acá, para descartar a ver si no tengo dengue. Berenice Rodríguez, venezolana de 21 años, llegó hasta un centro de salud en Cúcuta para recibir atención al presentar los síntomas de dengue, una infección vírica transmitida por un mosquito y que tiene en alerta a las autoridades por el aumento de los casos este año. Ya estamos en 1.399 diagnósticos de dengue. Lógicamente, según la incidencia demográfica. Cifras que superan los 285 casos de dengue contabilizados en 2023 por el Instituto Departamental de Salud en colombianos y venezolanos. Duré como 3 días en el hospital y ya después me remitieron para la casa con cuidados, pero eso es algo duro. Las autoridades de salud adelantan campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad. Por eso estamos trabajando insistentemente en la capacitación de los habitantes donde se han presentado los picos de proliferación. Por ejemplo, Villa del Rosario, que es un municipio fronterizo con el vecino país de Venezuela. Pues hablando de este tema de la migración irregular, una familia colombiana está muy preocupada y también está muy triste, ya que recibieron la información de que uno de sus parientes que estaba haciendo este trayecto caminando para poder llegar hasta el tapón del Darién, lamentablemente fue alcanzado por un conductor. Este se dio a la fuga y lamentablemente la familia recibió la triste noticia.
Por redes sociales, los familiares de Camilo Andrés Campos e Iván Caballero, dos jóvenes amigos de 30 años de edad, se enteraron que perdieron la vida en un choque de un carro que presuntamente huyó de la autopista federal hacia Arriaga, en el país azteca. Yo me comuniqué al número telefónico y me informa el muchacho que me atendió en ese momento, porque no le pregunté ni el nombre, me dijo que los muchachos habían tenido un grave accidente en la vía de México. Este sería el último video que los padres de Camilo recibieron antes del siniestro. Siempre les reportaba el diario de su sueño americano. Me saludaba y me pedía la bendición y listo. Decía que iban caminando, que iban por allá, llegando a al Darien. Entonces le dije, tenga mucho cuidado que por ahí un mal paso se van porque hay arenas movedizas. Me decía, Cuchita, yo se la quiero mucho, yo sé que yo voy a llegar a Estados Unidos, voy a tener una mejor forma de ayudar a mis hijos, ayudarlos a ustedes, mi Cuchita, yo se la quiero mucho, usted nunca me ha abandonado, usted siempre la que está conmigo. La Cancillería ya se comunicó con ellos para iniciar los trámites fúnebres, pero piden información sobre el conductor prófugo. Nos informan que sí, que ellos nos van a colaborar, que estamos tramitando el asunto de las funerarias, que ya cuando tramitáramos lo del asunto de las funerarias, ellos le daban vía libre para que puedan ser trasladados los cuerpos para acá. Camilo había partido junto a su amigo a pie desde su casa en Quirón hace 45 días y en su riesgosa travesía ya había sufrido otro accidente de tránsito. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. En salud vamos a estar hablando de la leptospirosis y cómo se contagia. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, bandi por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wegi data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios, estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre la leptospirosis? Pues esto al parecer se contagia a través de una bacteria. Pero ¿cuáles son los síntomas o también cuáles son los tratamientos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una enfermedad zoonótica, o sea que se transmite del animal al ser humano. Suele verse más luego de lluvias fuertes y la causa una bacteria, Leptospira. Se contagia exponiéndose a secreciones o sangre de los animales infectados o en la orina cuando el animal está en una etapa de excretor crónico. Esa bacteria nos entra por la piel, por pequeñas rasgaduras,
por mucosa, si se crea un aerosol del líquido contaminado inhalándola, o por mordeduras. La leptospirosis puede ser contraída al beber o tener contacto con agua o tierra que haya sido contaminada por la bacteria. La bacteria puede durar hasta 16 días. En tierra puede durar hasta 24 días en promedio. Entonces, esa longevidad en estos medios de supervivencia de la bacteria, pues son las que en algunos casos justifican, por ejemplo, en los casos de Puerto Rico, en donde hay una proporción de casos en donde la exposición se debe o a alimentos contaminados o alimentos en descomposición durante su manejo, entiéndase basura. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 2 a 30 días y es mayormente fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, puede haber complicaciones serias que comprometan la vida del paciente. Y llega nuestra sección de las más virales y empezamos con esta gran donación que hizo una maestra de 93 años, quien muy seguramente ya estaba en su época de jubilamiento, y donó, escúchenlo muy bien, $1.000 millones a la Facultad de Medicina. En redes sociales se ha vuelto viral el video que muestra la reacción de los estudiantes de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Bronx, en Nueva York, al enterarse de que tenían el beneficio de matrícula gratis en medio de aplausos y gritos de celebración. Me complace anunciarles que desde agosto de este año, la Escuela de Medicina Albert Einstein será gratuita, anunció la profesora Ruth, de 93 años, quien luego de donar $1.000 millones les dio la noticia. Según informó la institución, que está ubicada en uno de los barrios más pobres de la ciudad, este dinero servirá para pagar la matrícula de los estudiantes, que cada año puede llegar a costar hasta $59.000. Indicó además que hay alumnos que para pagar sus estudios adquieren deudas de un poco más de $2.000 millones, según lo que indicaron. La institución añadió que a este beneficio podrán acceder todos los alumnos a partir de agosto, tanto los que están actualmente inscritos como los que están cursando su último trimestre. A este último grupo se le reembolsará la matrícula consignada. Ruth en la actualidad integra la junta directiva de la universidad, donde lleva más de 50 años vinculada. Es doctora en educación y fue parte del Centro de Evaluación y Rehabilitación Infantil. Desarrolló modalidades de detección, evaluación y tratamiento que han ayudado a decenas de miles de niños, reseñó el plantel en un comunicado. Y hablando de esas historias que se viralizan, muchos de nosotros seguramente alguna vez en nuestras vidas hemos comido el huevito Kinder. Este que sabemos que es delicioso, pero que en su interior tiene una sorpresa. Un TikToker nos muestra que también se puede reutilizar el huevito Kinder. Vean por qué. El huevo Kinder es una de las golosinas más populares a nivel mundial, debido no solo al exquisito chocolate con leche, sino también a la sorpresa que guarda en su interior. Ahora, un influencer se volvió viral al descubrir la segunda sorpresa que se puede encontrar en estos huevos y cómo esta puede ser de gran utilidad para el celular. Héctor compartió en su cuenta el clip en donde da detalles de este descubrimiento, que implica a los huevitos que contienen los juguetes y su segunda función. Se puede hacer más cosas con los huevos Kinder. Van a ver. Segunda sorpresa, explica en el video, mientras abre el chocolate por la mitad, dejando ver el plástico amarillo que alberga este juguete misterioso. Una vez retira el juguete, Héctor señala la tira que une las dos partes del plástico. Luego de cortarla y dejar un hueco considerable en el recipiente, el TikToker explica que necesitamos un segundo huevo para llevar a cabo este cometido. El truco sorpresa que nadie conoce. Lo ponemos así: dos plásticos cortados situados de forma paralela a pocos centímetros, y allí pueden tener un soporte para el teléfono. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Festival de la Belleza de Procter & Gamble.
P&G lanza su Beauty Festival. Participen para ganar shopping vouchers de 250 florines, comprando 2 de las marcas favoritas de Procter & Gamble con un valor mínimo de 15 florines, entre ellas Gillette, Secret, Crest, Oral-B, Pantene, Head & Shoulders, Old Spicy, Always, Tampax y también Ivory. Depositen el recibo original con el nombre y el teléfono en las cajas promocionales en los supermercados o también podrán enviarla al 594-5860. Último día para participar es el 27 de marzo. Y continuamos con más. Hay un dicho que dice que a los animales les hace falta hablar porque entienden, sienten y demás. Y seguramente este koala nos lo demuestra, pues allí él llora al momento en que se da cuenta que uno de sus amigos falleció. Las imágenes se han viralizado. El dolor de los animales es sin duda alguna situación que no se puede dejar de un lado. A través de redes, en las últimas horas se conoció un desgarrador video de una koala que lamenta la pérdida de su compañero. Su reacción le ha dado la vuelta al mundo. Según diferentes medios locales de Australia, el video surge de una organización conocida como Koala Rescue desde su cuenta de Instagram, en donde relatan que la hembra habría fallecido, mientras que el que se encontraba a su lado, tal y como se muestra, era el macho. Siempre es devastador asistir a un rescate que involucra a un koala fallecido, pero fue aún más desgarrador presenciar al koala macho sosteniendo y abrazando a la koala. Además, resaltan la importancia de la empatía animal que se refleja en esta situación, dejando en evidencia que los animales son seres vivientes y que también tienen sentimientos y pueden expresar desde distintas formas. Asimismo, agradecieron a la ciudadanía por reportar el hecho y esperar hasta que llegara el rescatista animal para atender la situación. Esto, según lo que indicaron los rescatadores, fue ocurrido en Australia. 2 amigas fueron a disfrutar de la montaña rusa, demostrando lo que se vive en estas montañas. Sin embargo, hubo una situación que quedó registrada en el video al momento en que una de ellas pierde el celular. Una TikToker fue a una montaña rusa con su amiga y sufrieron un imprevisto que arruinó su día. Mientras disfrutaban de su paseo, a una de ellas, según lo que explicaron, le salió volando su celular, como se puede lograr ver en estas imágenes. Allí, ellas estaban disfrutando de un día plenamente en esta montaña rusa, cuando por un descuido, lamentablemente allí, el celular salió volando. En esta cuenta se puede ver cuando ellas disfrutaban de este paseo. Allí la publicación se hizo viral. En su cuenta compartió el insólito video. En la grabación se puede ver a una de las protagonistas filmando las reacciones de su compañera durante el recorrido. Sin embargo, la cámara captó el momento justo en el que el teléfono se cayó de su bolsillo. «Tu celular salió volando, te lo juro», gritó Andrea desesperada. «Oigan, se me cae el celular», le gritó sorprendida a las 2 personas que estaban manejando allí. «No digas», creo que la chica sufrió un imprevisto. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue que la joven siguió disfrutando del paseo con cara de preocupación y visiblemente triste por lo que había pasado. Y los dejo con esta tremenda artista, una fotógrafa que utiliza toda la realidad, pero también su creatividad conjuntamente con su familia para recrear increíbles historias a través de las fotos. Alexandria Ramón es una fotógrafa especializada en crear mundos imaginarios inspirados en la literatura y el cine. Disney, Amazon y Netflix, gigantes del entretenimiento, son solo algunos de sus clientes. Su trabajo es poner a soñar a sus seguidores con las puestas en escena que son sencillamente fuera de serie. Allí, originaria de Vermont en los Estados Unidos, Alexandria se consolidó como una fotógrafa de fantasía y artista digital que ha logrado crear mundos imaginarios inspirados en clásicos de la literatura y del cine. Además de su talento, cuenta con una familia dispuesta a agregarle el mejor de los ingredientes, su presencia. Quienes aparecen en las puestas en escena son su esposo Nick y sus hijos, cómplices del universo de la talentosa mujer. Allí, como se puede ver, más de 1 millón de seguidores en Instagram le aplauden su imaginación. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.